Seguimos sumando contenidos en Jornada Stream y el mes de junio nos invita a repensar diversidades, visibilidad e inclusión. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal, Maru? Sí, es el mes de la diversidad sexual, es el mes del orgullo gay. Orgullo que nació en una etapa muy particular del mundo, sobre todo en un lugar muy particular, en 1969, en Greenwich, en un boliche que se llama Stonewall. Se llama Stonewall, hoy es monumento nacional. Es monumento nacional ahí, para que todos recordemos qué sucedió ahí. En esa fecha, en ese boliche, hubo una gran represión y bueno, fueron a partir de ahí un montón de marchas, de luchas en relación a, bueno, la reivindicación de los derechos, de derechos humanos fundamentales como es la identidad de género y la diversidad. Y se fueron sumando a lo largo de los años un montón de simbologías, se ha avanzado un montón con las campañas y de hecho también hemos avanzado mucho con algunas definiciones de la mismísima Organización Mundial de la Salud que ha descartado conceptos que ya son más que retrógrados, ¿no? Sí, a partir de ahí se fueron sucediendo muchos hechos. Al año siguiente, se llama orgullo porque al año siguiente una mujer hace la primera marcha del orgullo, entonces fue la madre del orgullo. Después aparecieron un montón de otros signos, en 2 décadas, hasta los 90, de poder sentar las bases de derechos como el poder acceder al sistema de salud, el poder también explorar la sexualidad y desarrollar una identidad de género, una personalidad en relación al género. Podemos definirlo desde un montón de lugares, pero entre los 70 y los 90 se sucedieron un montón de hechos y los grandes teóricos de la sexualidad y de la psicología también pudieron desarrollar en lo que pensaban en relación a la homosexualidad. Obviamente fueron décadas también de pensamientos muy conservadores, fueron otros momentos de la historia también y de la cultura. Entonces, bueno, fueron pasando algunas cosas. Por ejemplo, en los años 80, con el SIDA, se habló de la peste rosa y se asoció la enfermedad, el HIV a la homosexualidad, ¿no? Cuando, bueno, después estuvo dentro de las enfermedades de transmisión sexual, pero no está relacionada directamente a la homosexualidad. Entonces hubo un estigma puesto ahí, hubo una marca que después, bueno, costó sacar. Aún hoy algunos la siguen conservando, lamentablemente. Las asociaciones de psiquiatría, el manual en el que leemos los trastornos mentales también se fue modificando y recién en 1990, esto es hace muy poquito, se sacó como trastorno mental, como enfermedad mental la homosexualidad. Entonces tenemos mucho camino recorrido, pero tenemos mucho por recorrer. Mucho por delante. Hemos logrado deconstruir un montón de conceptos, de ayornarnos. La empatía, que es una palabra que tanto resuena y que me parece tanto cuesta llevar al día a día, a la práctica, de a poquito se va logrando. Hoy en día, las generaciones jóvenes, ¿cómo abordan estos temas? Las generaciones jóvenes son mucho más abiertas, ¿no? Ellos tienen mucha, por suerte y gracias a ESI, tienen mucha más educación con respecto a lo sexual, ¿no? Ellos entienden mucho mejor que, bueno, nosotros adultos que seguimos como abriéndonos a esas ideas, ¿no? Ellos entienden mucho más de diversidad sexual que nosotros. Entienden la diferencia entre, por ejemplo, entre sexo, lo genital, lo biológico asignado por el ADN, ¿no? Y el género, ¿no? El género como concepto cultural, como concepto social, de qué nos apropiamos, ¿no? De ese sexo, ¿no? Las nenas, es bastante común decir, bueno, las nenas rosas, los nenes celestes, las mujeres que están más asociadas a la debilidad, a la pasividad, los hombres más a la actividad, a la fuerza, conceptos que de a poco, por suerte, se van como cuestionando y vamos modificando, ¿no? Hoy los chicos dicen, bueno, todos los colores son para todos. Las mujeres también tenemos como espacios de fuerza, de
de actividad, y bueno, hay algunos hombres que también se animan a mostrar su lado más pasivo, más sensible, ¿no? Conceptos que son sociales, ¿no? Son culturales, son también, bueno, bien atravesados también por nuestra sociedad que es patriarcal. Entonces, bueno, tenemos como mucho ahí, muchas ideas para ir deconstruyendo y armando nuevamente con, ¿no?, otros pedazos nuevos también. Este proyecto de ESI, Educación Sexual Integral, ha sido realmente un quiebre y han sido a raíz de esto los chicos los que llevan el tema a los hogares. Sí, funciona así. Gracias a ESI podemos entender que somos todos distintos, que a eso viene la diversidad, ¿no? A mostrarnos que somos todos distintos, a mostrarnos que una orientación sexual no nos marca, no nos estigmatiza, sí nos identifica algo, ¿no? Puedo decir, bueno, yo elijo a quién amar y eso nos hace a todos distintos, porque todos elegimos algo muy particular del otro, pero no nos estigmatiza, no nos pone en una cajita, no nos divide como sociedad, ¿no? Y bueno, eso hace también a que el discurso sea más empático, como vos decís, tenga que ver más con el cuidado y con el pensar del otro y no con el odio, ¿no? También en los 80, 90 surgieron los discursos del odio. Y hoy en día los seguimos escuchando cada tanto, lamentablemente. Y hace muy poquito en Buenos Aires sucedió un hecho de crimen de odio, sí, ¿no? 4 lesbianas fueron atacadas por un hombre que, bueno, las atacó justamente por su orientación sexual. Y eso hizo que, bueno, todos nos preguntáramos qué está pasando con este tipo de discursos, que no son iguales a la homofobia. Ya ni siquiera se habla de homofobia. Fobia está asociada al miedo a algo. Y yo le puedo tener miedo a algo, pero de ahí a transformarlo en discurso de odio hay otra implicación, ¿no? Como sujeto tengo otra implicación. Si un discurso de odio, y recordando algunas otras charlas, Julieta, me lleva más a pensar en esos fanatismos, ¿no?, que llevan a casos extremos como este. Exactamente. Si yo no puedo tolerar la diferencia del otro, si yo no puedo tolerar que otro elija otra cosa, que se identifique con otras cosas, bueno, estoy en una vereda complicada para lo humano, ¿no? Para reconocer al otro como humano. ¿Y qué se le juega al que no entiende esa diferencia? Y bueno, se le juegan varias cosas, pero sin duda podemos hablar de intolerancia, podemos hablar de una persona rígida, podemos hablar de una persona que esté o no esté de acuerdo, ¿no? Nosotros como seres humanos, como sujetos, podemos discutir un montón de cosas y le puedo preguntar al otro por qué se le jugó, qué pensó, cómo se siente, ¿no? Pero no se lo puede cuestionar como ser humano, ¿no? No se puede uno poner ahí en juez y ley para poder decir, bueno, estos seres humanos son de mejor categoría y estos seres humanos no, ¿no? Por eso hablamos de tolerar y respetar la diversidad, en este caso la diversidad sexual. Es el mes en el cual vamos a escuchar mucho hablar de este tema, pero el gran desafío de que sea un tema de abordaje durante todo el año, todos los días. Es un desafío político, es un desafío social. Bueno, en un contexto nacional con algunas definiciones también bastante que en retroceso del camino en el cual estamos, ¿no? Mira, siempre hemos estado frente a gobiernos más abiertos y a gobiernos más conservadores. Hay gobiernos que son más conservadores, este lo es, abiertamente, públicamente dicho, es un gobierno conservador, y los gobiernos conservadores tienden a cerrar discursos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento en donde la diversidad se hace difícil, tolerar la diferencia se hace difícil, ¿no? ¿Qué plantean los padres con los más chiquitos? Conocemos casos de chicos que ya en muy temprana edad se autoperciben de otro género o empiezan ya con procesos de cambio profundo. ¿El rol de los padres en eso cuál es? Es un tema complejo. Con sus miedos, sí, y desafíos, ¿no? Es un tema complejo el tema de género, sobre todo en los más pequeños. Tenemos películas y libros, incluso nacionales, en relación a eso. Yo Nena, Yo Princesa es uno de esos y fue un bestseller, es un bestseller. Es el tema de género, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo, están asumiendo una orientación y una identidad sexual,
Entonces es un largo camino en la infancia y sobre todo después de la pubertad. Algunos, y en esto hay varias teorías, algunos sostienen que esto sucede desde la infancia, desde edades muy tempranas, otros que se termina de consolidar después de la adolescencia, o sea, después de la pubertad, perdón, en el transcurso de la adolescencia. Entonces, bueno, uno tiene que ser como muy cuidadoso para, en el caso a caso, seguir ese caminito particular que hace cada niño o niña con su identidad sexual, ¿no? Porque también es un momento en el cual está el camino individual de cada niño o cada niña, pero por ahí muy influenciado por las cosas que se charlan y también cómo acompañarlo en un proceso auténtico, Sí. y que después no sea para uno arrepentirse, ¿no? Mira, la orientación sexual y la identidad de género es variable y uno puede ir y venir y jugar con eso. Esa es una de las ideas que más nos cuesta aceptar, ¿no? En el 2012, desde el 2012 tenemos una ley de identidad de género, precedida antes por la ley de matrimonio igualitario, y la ley de identidad de género nos permite cambiar nuestro nombre en el DNI, ser nombrados como nos percibimos, acceder a tratamientos hormonales y vivir nuestra personalidad de acuerdo a nuestra identidad de género. Pero bueno, esta idea es una idea tan amplia y que incluye el ir y venir en una exploración que, bueno, nos ha costado mucho como sociedad, nos cuesta mucho como sociedad pensar y aceptar así. Entonces, bueno, uno tiene la idea de que esto podría ser permanente en algún momento, y vuelvo a repetirte, es un recorrido que uno va haciendo en la vida en relación también a mi encuentro con el otro, ¿no? A mi historia, al derrotero, a la vida como la voy llevando, a los acontecimientos de mi vida y después a una elección posible, y te diría que en muchos casos no definitiva. ¿Es una responsabilidad de todos como ciudadanos garantizar personas libres? Garantizar los derechos humanos. Hombres, mujeres, libres, dignos y con capacidad de elegir. ¿Hay cada vez más casos de personas que se animan a contar sus verdades en relación a sus elecciones? Hay cada vez más personas que se animan a salir del closet, como se llama el closet, que hayan estado, a sentirse más libres con sus elecciones. Vuelvo a repetir, son elecciones de no solamente de identidad de género, son elecciones de placeres, de cómo vivimos el erotismo, de cómo vivimos nuestra intimidad, no solo de cómo me nombro por fuera, sino de cómo vivo puertas adentro con mi pareja, qué acuerdos tenemos, qué acuerdos dejamos de tener, cómo pueden cambiar esos acuerdos, personas que han vivido una vida hétero, y la han vivido con placer, incluso con elección, y después, bueno, han encontrado también que su elección pasaba a lo mejor por alguna elección homosexual, y la viven con placer también en esa etapa de su vida. Por eso digo, es un recorrido que uno va haciendo como sujeto a lo largo de una vida en la que pueden pasar muchas cosas. Celebramos horrorizarnos de que en algún momento la homosexualidad se catalogó como un trastorno mental, ¿no? Vuelvo a repetir y con letras mayúsculas, no es un trastorno mental. De hecho, también en el mismo momento en el que la homosexualidad dejó de ser un trastorno mental, también se dejaron atrás y se cuestionaron fuertemente las terapias de orientación, ¿no? Para cambiarte, Para devolverte a este tipo de terapias que te devolvían a que coincidiera el género con el sexo que te habían asignado al nacer. Son ideas realmente muy dañinas, peligrosas. Muy peligrosas porque han llevado a muchos chicos, chicas, incluso adultos al suicidio, ¿no? A realmente a no reconocerse, a tener muchos, ahí sí, trastornos ligados a depresión, chicos y chicas con autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, un montón de trastornos asociados, incluso el suicidio, mucho dolor asociado a que mi biología no coincida con cómo me veo en el espejo.
Volvemos a la importancia de ESI y de que estas manifestaciones públicas ante hechos tan graves resuenen cada vez más fuerte y como estamos haciendo ahora, que sea un tema de visibilización. Sí, que sea un tema del que podamos charlar, que sea un tema del que nos podamos informar, que podamos hacer preguntas, que podamos preguntarnos cómo están viviendo, por ejemplo, los chicos y chicas trans, qué necesitan o qué necesitamos como sociedad para darles una mejor calidad de vida, para poder hacer más concreta y mejor la inclusión en un montón de lugares y de aspectos, no solamente en dejarles un lugarcito sino en hacerlos parte de la sociedad y que no queden en el lugar de la minoría. Que ya no sea lugar de minoría. No. Somos todos diversos, somos todos iguales. En las escuelas, ¿qué escuchas, Juli? ¿Qué pasa con los chicos, el acompañamiento de los pares cuando hay algún chico que se define de manera distinta a lo que está establecido según su género biológico? Los chicos son súper piolas. En ese sentido, si naciste Camila y te querés llamar Elian, te voy a llamar Elian. ¿Por qué? Porque lo estás eligiendo y porque sé que te hace sentir mal que te digan Camila todo el tiempo. Los profesores lo están adoptando, las escuelas lo están adoptando, es una ley, entonces todos los establecimientos públicos deben incluir la forma en la que vos querés que se te nombre. Se han hecho lamentablemente muchas alusiones y chistes muy malos en relación a eso. Si querés que te nombre jirafa, si querés que te nombre perro, si querés que te nombre auto. Y realmente es denigratorio y hasta violento hacerlo. La persona que está transitando por un cambio de género lo está sufriendo en algún punto porque socialmente se está viendo distinto de cómo lo social espera ver a alguien. Entonces, realmente hacer ese tipo de chistes, hacer ese tipo de comentarios atrasa. Sí, y son violentos. Son realmente violentos en general. Me parece interesante esto de entender que la persona que está atravesando por un proceso de cambio también está sufriendo. No es una fiesta permanente. No, está sufriendo cambios en su cuerpo, está sufriendo cambios a nivel psicológico, está sabiendo que hay algo en su biología que no coincide como... Se impone su voluntad, que eso sí está buenísimo. Está buenísimo y es por eso digo, es un proceso obviamente para transitar en compañía, los médicos acompañan, los psicólogos acompañamos, los psiquiatras muchas veces acompañan ese proceso también, la familia acompaña ese proceso, la institución escolar acompaña ese proceso. Somos muchos acompañando un proceso casi nuevo, te diría, porque hace muy pocas décadas que empezamos a incluir esto, incluso en nuestra, vuelvo a repetir, en nuestra ley, esto es legal, esto es algo que necesitamos respetar como sociedad, que debemos respetar como sociedad. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, o que se les haya ocurrido a ciertos sujetos. Esto es una ley que hay que sostener y respetar. Preguntarnos ya es un avance. Y también preguntarnos qué nos puede llegar a molestar, ¿no? En esos casos extremos de hechos tan violentos, ¿por qué me molesta? Es una muy buena pregunta. ¿Qué me hace ruido a mí de eso? Sí, es una muy buena pregunta, porque seguramente es algo de nuestra sexualidad en juego que nos está haciendo ruido. Por sociedades más libres y garantizando derechos. Exactamente, por los derechos humanos.